a todos, mi nombre es Julián Sánchez Vázquez y soy el coordinador del siguiente simposio dentro del nodo de literatura, lingüística y traducción. Este año decidimos diseñar un nuevo simposio con el título de Lenguaje, Política y Poder. A continuación, lo que les traigo, gracias a la organización de este congreso por parte de Nodos del Conocimiento, no sería más que el embrión de una de las últimas investigaciones que estoy llevando a cabo. Y por eso quería dar las gracias desde aquí a la organización del congreso. La he titulado, ya que va a ser una comunicación muy sucinta y muy pequeña, Violencia lingüística. ¿Cuándo podemos hablar de una agresión lingüística? Bien, paso directamente con la comunicación. ¿Cuáles serían los objetivos muy breves de esta pequeñísima disertación? En cualquier caso, preguntarnos, ¿es lo mismo agredir verbalmente que realizar una agresión lingüística? Y en segundo lugar, ¿dónde podríamos encorsetar un tipo de agresiones lingüísticas? Porque como veremos podría haber varias. Entonces la primera pregunta que nos haríamos si estuviéramos delante de una gran audiencia podría ser, ¿qué es una agresión lingüística? Seguramente la mayoría de la gente, si por ejemplo lo preguntáramos en el contexto de una clase académica, nos podrían responder que se trata de insultar, de agredir a una persona que se siente ofendida a través de la lengua, etcétera, etcétera. Y de hecho lo más probable es que esto es lo que se haya estudiado hasta la fecha, como veremos también a continuación. Por lo tanto, la siguiente pregunta, y como objetivo de este trabajo, con el que estoy nada más que empezando a enarbolar lo que podría ser el esbozo de un tipo de nueva teoría que podría estudiarse, como veremos, desde diferentes planos, nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo entonces una agresión lingüística que agredir verbalmente a alguien? Si nos atenemos a todas las teorías que hasta el momento, como ya habrá pasado por la cabeza de la mayoría de nuestros oyentes, tenemos estudiadas, evidentemente lo llevaríamos al campo de la pragmática. Es en la pragmática, a través del acto ilocutivo, como ya nos enseñaron desde hace muchas décadas lingüistas como Brown, Levinson, Grice, Licht, etcétera, etcétera, con todos los principios, las máximas que habría que cumplir a la hora de establecer la cooperación y la conversación y el diálogo entre interlocutores. Es en este acto ilocutivo y en la propia intención de los actos que no son meramente lingüísticos, sino que van más allá y llegan a lo pragmático, ¿no? Es decir, a la intención, por ejemplo, que el hablante tendría dentro de un contexto y dentro de un acto verbal concreto, donde se podría producir descortesía, no cumplir la cortesía exactamente tal y como la espera el interlocutor, etcétera, etcétera, de lo que también nos habló Culpeper en 1996, que ofrecía una serie de estrategias para la descortesía. Y aquí teníamos un estudio famoso sobre la descortesía directa, la falta de cortesía, la descortesía encubierta o la simple ausencia de cortesía. Sin embargo, Campillo Muñoz es una chica que hizo un TFG, un trabajo sobre violencia lingüística, en la que todo el tiempo se referían a casos de pragmática. Decía, la inferencia de los interlocutores acerca de las intenciones del hablante, por ello, la forma de los enunciados influye en cómo será interpretado por el receptor en términos de cortesía. Esta era, de hecho, la máxima hasta el momento por la que se podía definir lo que sería un acto, en este caso, cortés o descortés, ¿sí? Y sin embargo, esto seguía sin funcionarnos, porque no queremos hablar con agresión lingüística, o no fue lo que hemos encontrado hasta ahora de este tema. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, antes de pasar a eso, podemos poner libros como el siguiente, editado por las compañeras, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla, como Catalina Fuentes, también la compañera Esperanza Alcaide, Lara, en la que se hablaba ya en su día de descortesía, agresividad y violencia verbal en la sociedad actual. Fíjense que el propio título ya da acceso a entender más este tipo de estudios desde lo que sería lo meramente pragmático y una violencia ejercida a la hora del habla. Sin embargo, no es esto de lo que vamos, valga la redundancia, a hablar aquí. En algunas de las investigaciones que se hicieron sobre este tipo de estudios, sobre la descortesía y también lo que podía ser una agresión lingüística o no, y esto concretamente lo saco de un trabajo para que vean la sinergia que debe haber entre alumnos y profesores, que dentro de las clases de política y planificación lingüísticas en la Universidad de Cádiz, donde fui profesor algunos de estos años, un alumno tuvo a bien hacer conmigo y a través de una coordinación que fue bastante simpática y que nos llevó a algunas conclusiones y de la que nace también este trabajo.
Decía, la relación entre violencia y lenguaje conlleva la ejecución de un acto ilocutivo destinado a dar la imagen del interlocutor y poseen una intencionalidad. La teoría dice que los actos verbales solo se clasifican como violentos si son explícitos. Y esto es fundamental para entender de dónde podría provenir este otro concepto que estaríamos intentando de algún modo acuñar a lo largo de este trabajo y en las próximas investigaciones, que como ya he dicho, de momento no sería más que una idea embrionaria y que podría en cualquier momento, por supuesto, invalidarse de encontrar que los presupuestos en los que nos basamos no sean ciertos. Al fin y al cabo de eso se trataría la ciencia. La diferencia entre la descortesía de la violencia, que es de lo que hablaban todos estos trabajos, y las agresiones lingüísticas, que es lo que yo quería incorporar con estas nuevas investigaciones, sería, decía este alumno, en que esta última, la violencia, y esto fue lo que descubrimos, reside en el código, sobre él. Es decir, no es explícito, no está en el acto verbal, en insultar a alguien o en ser descortés a través de mis actos verbales o de lo ilocutivo, sino que está en la forma en la que yo utilizo este código, de una forma incluso metalingüística. Es decir, estoy agrediendo directamente al código y no a través del código. Entonces, ¿qué es una agresión lingüística? Si llegamos a esta conclusión repentina, tendríamos que desechar la violencia a través de la pragmática, por lo tanto tendríamos que empezar a tachar todo esto que no nos vale. Los insultos no tendrían validez, la descortesía verbal tampoco, ni la ruptura del principio y las máximas de cooperación y toda la teoría pragmática que hemos desechado y que hemos visto muy rápidamente porque realmente no es la que nos interesa y sobre la que ya hay muchos casos y muchos estudios en alza. Entonces, si buscamos en redes y en prensa, lo que encontramos fue cosas como la siguiente, y estas son algunas de las meras etiquetas del corpus que he utilizado y que sigo utilizando y recopilando, ya que no es más que una investigación en ciernes todavía. Fíjense, esto es una noticia de Rosa María Castro que encontramos en este titular anterior. Decía, hoy me desayuno con una noticia que me sorprende. Sandra Baqué ha mostrado su queja ante la Plataforma por la Lengua por una agresión lingüística, y ya la entrecomillan, en un centro de atención primaria cuando el pediatra se dirigió a ella en castellano y ésta solicitó que lo hiciera en catalán porque era la lengua materna de su hija. Agresión lingüística, aquí encontramos por primera vez. Pero si seguimos viendo, aparece agresión lingüística a lo largo de todo el texto. Echando mano de hemeroteca me encuentro que esto de la agresión lingüística lo vuelve a, no porque sea un concepto, sino porque se está utilizando en la prensa de algún modo para referirse a ello. Fíjense que ya de este modo se estaría acuñando en la propia prensa y en lo que sería la opinión pública a la hora de hablar de este tipo de hechos lingüísticos, de este tipo de agresiones, que ya serían, como hemos visto, no a través de la lengua, sino a las propias lenguas, ¿no? Y como van a ver, esto es lo más interesante del tema. También dicen que en 2012 un joven se involucró en una pelea en las fiestas de Vignali y denunció que cuando llegó la Guardia Civil para pedirle explicaciones por los hechos le obligaron a hablar en castellano nuevamente. O en 2012 cuando Esquerra Republicana y Solidaritat per la Independencia protestaron ante la delegación del gobierno por una nuevamente agresión lingüística en el Prat por parte de miembros de la Guardia Civil hacia un abogado que se dirigió a ellos en catalán. Como ven, el hecho de que se utilice la lengua hegemónica, o en este caso en España la lengua común a todos, el español, o las lenguas cooficiales, depende del tipo de agresión que uno sienta, y esto habría que estudiarlo con mayor detenimiento, porque entonces podría ser un movimiento que vendría de lenguas más marginadas o de menor uso y de menor número de hablantes, o podría ser simplemente en el momento que cualquier persona por el uso de la lengua se sintiera agredida. También en 2004 hubo otra, la Fiscalía, o Joan Tardá en este caso, denunció 40 agresiones lingüísticas, de las que la Fiscalía reconoció 7. Es decir, está dentro de todo el circuito político, donde ya quizá incluso de forma jurídica este término sí tiene peso o tiene enjundia. Otra noticia en Galicia. A Mesa exige medidas ante la agresión lingüística a una mujer en la delegación de la Xunta en Lugo. Denuncia que 2 funcionarias se negaron a atenderla en gallego y que una de ellas exclamó: ojalá volviese Franco, buena falta hacía. Si leemos la noticia, que por cuestiones de tiempo no la voy a leer entera, se habla todo el tiempo de la víctima de una agresión lingüística por parte de varias trabajadoras, se habla de normalización lingüística, voy marcando términos porque es interesante para lo que diremos al final.
se llegó, le dicen un poco más abajo, la trabajadora se negó, llegando a decirle frases como no me da la gana, soy funcionaria y puedo escoger el idioma que yo quiera. Tiene que ver con una cuestión de selección lingüística, de planificación, de selección de un código, es decir, de políticas funcionales. Y ya les irá sonando esto más a trabajos de política lingüística que a una cuestión meramente pragmática. Y esta es la teoría que estoy trayendo aquí. Decían también, si se pierde, mejor. Ni gallego ni catalán, con solo castellano, mucho mejor. Esto fue uno de los testimonios de la propia mujer. En Menorca tenemos otra noticia. La Asamblea Soberanista de Mallorca ha divulgado un protocolo de actuación ante los casos de agresión lingüística hacia los catalanoparlantes. Fíjense que todo el tiempo redundamos en torno a una misma idea que tiene que ver, sobre todo y de forma más frecuente, y esto es lo que hemos visto hasta ahora, en el pequeño corpus que estamos recopilando y que irá creciendo con el tiempo, tiene que ver con lenguas cooficiales generalmente. El objetivo de este documento es reivindicar el valor de la lengua ante casos de discriminación en comercios o administraciones. El protocolo recomienda actuar con calma y pedir ser atendidos por otra persona si contestan no te entiendo. Hablar en catalán es un derecho legal establecido en el Estatuto de Autonomía y da pautas a seguir en caso de que no se respeten los derechos lingüísticos. Otra palabra clave. Entre otras, la comunicación de los hechos a la Dirección General de Política Lingüística. Todo este corpus, que está basado aquí también en muchas noticias que encontramos de agresión lingüística, encontramos también artículos como este en 2007 por Óscar Elias Mañú, donde se hablaba de nacionalismo, opresión y agresión lingüística. Fíjese de lo que se habla aquí, ¿no? Se habla de nación, la nación catalana, vasca, gallega, de nacionalismos. En segundo lugar, dice la visión esquizofrénica de una lengua, sí, que la España del siglo XXI está ya entre los ciudadanos, sometiéndolos y convirtiéndolos en súbditos y esclavos de la ideología nacionalista, totalitaria. Fíjese en el lenguaje que se utiliza. Bien, todo este tipo de noticias tienen que ver con algo diferente a la pragmática. Y si estamos de acuerdo con esto, ¿cuáles serían las ideas que podemos poner sobre la mesa ahora mismo para un intento de acuñar, si es que todo esto nos valiese y lo aceptáramos como válido, un término nuevo que fuese la agresión lingüística dentro de la teoría metalingüística, es decir, como un concepto metalingüístico? Si vemos y hacemos un brainstorming, una lluvia de ideas de las palabras que se han visto hasta ahora en todo en este pequeño corpus de noticias, leemos todo el tiempo agresión lingüística, por supuesto, nación, discriminación, derechos lingüísticos, política lingüística, estatutos de autonomía, leyes de normalización lingüística, lengua propia, nacionalismo lingüístico, entre otras. Igual que tenemos en sociolingüística, por ejemplo, conceptos como la actitud lingüística, y los marcamos entre comillas porque son conceptos de uso terminológico, científico, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, la disciplina sociolingüística, o creencia, conciencia, ideología, etc. Y si vemos diferente la agresión verbal, la pura agresión verbal, un insulto, ser descortés según las máximas de cortesía, cuando las estuviéramos incumpliendo en el acto verbal, etcétera, etcétera, frente a lo que estamos viendo que se podría llamar, y por lo menos en España ya se hace en un contexto diferente al académico, o por lo menos eso es lo que hemos encontrado hasta ahora, de agresión lingüística, entonces podríamos llevarlo al plano de la PPL o la política y la planificación lingüísticas. Y en este caso lo llevaríamos, por supuesto, a la lingüística del status, o el status planning, como se llama en terminología inglesa, es decir, que tiene que ver con políticas funcionales, con la función que se le da a cada lengua en una sociedad y cómo eso genera una serie de ideas sobre ser agredido o agredir, no a través de la lengua, sino por cómo estamos gestionando las lenguas dentro de una sociedad y dentro de una comunidad de hablantes. Y con esto llegamos al final. Por lo tanto, hay una ausencia bastante grande de estudios hasta ahora, o nosotros no los hemos encontrado, donde se utilice este concepto, agresión lingüística, dentro de estudios académicos. Si aparecen, estaremos encantados de conocerlos y los añadiremos, pero hasta ahora hemos encontrado siempre estudios pragmáticos, e incluso aquel trabajo de TFG que les enseñamos, donde se hablaba de la agresión lingüística como algo verbal. Por lo tanto, si quisiéramos nosotros empezar a hablar ahora de agresión lingüística dentro de una disciplina, como por ejemplo la política lingüística, tendríamos que afirmar las siguientes cosas en base a los hechos que hemos descrito hasta ahora. Sería diferente a agredir verbalmente a alguien, la pragmática de la descortesía, actos verbales explícitos, maleducados. La agresión lingüística, en segundo lugar, nunca es explícita, no es un acto verbal explícito con el que estamos agrediendo a alguien, sino que es algo implícito. Se está agrediendo a la persona o a la lengua
se agrede al código en sí mismo, y no desde o a través del código o utilizando este código. Y en el contexto de España, en el que tenemos 4 lenguas cooficiales, tenemos una lengua hegemónica, que es la que todo el mundo utiliza o debería conocer, y que estamos en constante disputa. Sobre todo sería muy interesante, volviendo a la época y al contexto del franquismo, entender cómo todas aquellas lenguas que fueron minorizadas y desvaloradas, y estos son constantes ideas en los trabajos de política lingüística, y podríamos mencionar muchísimos autores que hablan de esto, pero se nos va fuera del tiempo de una comunicación tan pequeña como la que queríamos traer aquí. También podemos hablar de los estudios de glotopolítica, etcétera, etcétera, pero esto lo dejaremos para estudios venideros. En el contexto de España, podemos entender que dentro de esa opresión que han sufrido todas estas lenguas a lo largo de muchísimas décadas, y que solamente prácticamente desde los años 80 y la nueva Constitución y la concesión de derechos lingüísticos también, y la Constitución española, donde se le da un rango de cooficialidad a todas estas lenguas que ya pueden ser volver habladas, y donde existen todos estos estatutos de autonomía, las leyes de normalización lingüística, etc., etc., se pudiera entender que cada vez que hablantes diferentes o comunidades diversas sienten que se está agrediendo su lengua, la propia supervivencia de su lengua, que está en conflicto con otras lenguas quizá mayores, como el castellano, en el contexto de un estado como el español, donde tenemos diferentes comunidades, y donde tenemos comunidades donde hay hablantes bilingües y lenguas que a veces entran en conflicto directo, se podía entender que la agresión lingüística se haya llevado a través de la prensa a hablar de este tipo de lenguas que se sienten atacadas, y a través de este tipo de plataformas por la defensa de las lenguas cooficiales. Sin embargo, este concepto, y en el futuro lo veremos en otros trabajos, podría ser utilizado para muchísimos más casos en los que se esté agrediendo a una persona o a una comunidad al utilizar el código de una forma diferente, y podríamos hablar incluso de lenguaje inclusivo o muchas otras cuestiones interesantes, y ya no solamente de la mera cuestión de selección de un código diferente. Esto es todo, les veo en los comentarios, muchísimas gracias, y para cualquier duda estoy a su disposición.